Buenas tardes a todos. Mi nombre es John Belandia. Voy a explicar la conferencia número 36, que se llama Meditación y Koanes. El objetivo de esta conferencia es que nosotros expliquemos algo sobre la meditación y que nosotros aprendamos con esta técnica a entrar a la sexta y a la séptima dimensión. Entonces, voy a explicar primero que todo qué es la meditación. Entonces, meditación significa que uno va a medir el tiempo de una acción. Es decir, que nosotros vamos a aprender a corregir un error que cometimos en el pasado para no volver a cometer ese error. Porque cuando uno comete error y no lo corrige, entonces uno siempre va a seguir cometiendo los mismos errores. También esta conferencia nos enseña que uno cuando va a aprender a meditar, uno tiene que, primero que todo, antes de querer meditar, uno tiene que aprender a ser serio. ¿Sí? Porque si una persona no es seria cuando va a meditar, la persona no va a poder avanzar en la meditación. Aquí nosotros no vamos a aprender vamos a aprender a no justificarnos, vamos a coger y darle al defecto, vamos a eliminar al defecto de raíz. No vamos a justificar al defecto y decir no, es que tuve una discusión con alguien o tuve un problema en el trabajo y es que la culpa es de esa persona porque yo le dije que me alcanzara tal herramienta y no me alcanzó y por eso se perdió el cliente. No, uno tiene que mirar los errores que uno cometió. ¿Yo qué hice para que se fuera el cliente? ¿Cómo le hablé a la persona para que no me alcanzara la herramienta? ¿Qué errores fue lo que cometí? Porque nosotros vamos a aprender aquí a juzgarnos. ¿Sí? Vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Uno para aprender a meditar no tiene que juzgar a los demás, sino tiene que juzgarse despiadadamente uno. ¿Sí? Aquí en la meditación uno tiene que coger, digamos, un defecto y empezar a sacar las características del defecto. Tenemos que, digamos, características como ejemplo, digamos, por qué cometí esa acción, digamos, por qué hice eso, cómo hice que la persona me hiciera ese daño, qué daños causé. O sea, uno tiene que hacerse preguntas para que uno reflexione. Y después de eso, pues uno va meditando y va sacando la profundidad del defecto. Entonces, uno para saber si está avanzando en la meditación, uno tiene que aprender a ver sus cambios en el día a día. O si no, uno le va preguntando al ser, mediante el desdoblamiento astral, cómo va con el defecto, qué le falta con el defecto y qué tiene que hacer para seguir avanzando hasta eliminar el defecto. Uno no tiene que dejar los defectos a medias, porque digamos cuando uno coge un defecto, un ejemplo de la ira, entonces uno está meditando ira y uno coge, me dio ira porque la persona me dijo tal persona, me dijo esto, me dijo lo otro, entonces yo le dije que era un grosero y la persona me sacó el mal genio y le dije más groserías y simplemente deja que como que uno que se calme, que encuentre la paz, supuestamente, ¿cierto? Y deja de meditar. No, eso es como digamos, como coger algo y pegarle y uno sabe que le pega a eso y le va a doler, pero uno dice, ay, me limpio la manito y me dejo la mano así. No, uno tiene que seguir y seguir y seguir indagando. Por eso es muy importante uno preguntarle al ser cómo va con los defectos. Ahora va a explicar la parte que es un koan. Un koan es una frase paradójica. Eso quiere decir que es una frase que digamos que los defectos que se encuentran en la quinta dimensión, los defectos no van a poder responder esa frase. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la sabiduría, porque la sabiduría se va a dar cuando se saque esa práctica. Entonces, solamente la sabiduría la va a tener la conciencia, ¿sí? Porque los defectos no van a poder responder eso, porque los defectos, digamos, lo que es un defecto, el otro defecto lo contradice. Entonces, solamente la conciencia sabe dicha respuesta del koan. Existen koanes que son los siguientes, entonces digamos, un ejemplo, ¿dónde está el vacío? ¿Sí? Hay otro koan, es, digamos, ¿qué es la verdad? Otro es un ejemplo que si esas dos manos cuando las junto suenan así, ¿qué sonido hace solamente esta mano? Y el otro koan sería, si todo se reduce a la unidad que se reduce. Entonces nosotros cuando vamos a decir un koan,
Entonces hay que recalcar que solamente es un koan por práctica. No se puede decir 2, 3, 4 koanis, sino solamente es un koan por práctica. Los pasos para hacer esta práctica son los siguientes. Pasos. El primer paso es que nosotros tenemos que buscar un lugar tranquilo. Eso quiere decir que no tenemos que, digamos, no tenemos que estar desconcentrados. Puede ser en una habitación, puede ser en un sillón, digamos, si la persona está en el trabajo, pues puede ser en un sitio de descanso, pero donde nadie lo moleste. Digamos, no puede haber ruido de personas ni nada de esas cosas. Entonces tiene que ser un lugar totalmente tranquilo, porque esta práctica requiere concentración. Lo segundo es nosotros vamos a hacer un cierre. ¿Y el cierre para qué es? El cierre primero que todo es el cierre del Belilin y el círculo mágico. El Belilin es donde nosotros vamos a eliminar todas las larvas que no dejan que uno esté concentrado y uno tenga la práctica bien. Y el círculo mágico lo que va a hacer es estar protegidos. Eso quiere decir que al estar protegidos, digamos, ninguna fuerza negativa va a coger y va a traspasar ese círculo mágico que tenemos nosotros. Es como una especie de domo que vamos a tener. Ahora, el tercer paso es la relajación. En la relajación, nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, vamos a empezar a relajar nuestros pies, o sea, todo el cuerpo. Vamos a empezar primero de los pies a la cabeza. Entonces, digamos, vamos a imaginar una luz verde. Imaginamos una luz verde que recorre primero nuestros dedos de los pies, dedo por dedo, hasta llegar a la rodilla. Después de la rodilla va recorriendo la luz verde hasta la cadera. Igualmente con el otro pie. También lo vamos a hacer con la mano derecha, que recorre las uñas, los deditos, todo el brazo, hasta llegar al tronco. Igualmente con la otra mano. Entonces vamos a coger toda la parte del tronco, toda la cabeza, y vamos a imaginar que toda esa luz está relajando el cuerpo. Entonces cuando nosotros ya sintamos que estamos relajados, eso quiere decir que ya se puede seguir al siguiente el paso. Otra cosa es que nosotros, digamos, podemos sentir cada parte del cuerpo. A veces a las personas se les dificulta imaginar la luz verde, entonces lo que vamos a hacer es sentir cada parte del cuerpo. O sea, vamos a imaginar que cada parte del cuerpo se está relajando. Luego de eso vamos a hacer el pensamiento evolutivo. Aquí en el pensamiento evolutivo nosotros lo que vamos a hacer, no importa el tiempo. Entonces, lo recomendable es que, digamos, lo podemos hacer a las 3 de la mañana o lo podemos hacer a las 4 de la tarde. O sea, digamos, donde tengamos un buen tiempo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero, vamos a imaginar un cultivo de rosas. Entonces, decimos que esta parte es como el potrero. Entonces, el potrero está lleno de pasto. ¿Y qué tenemos que hacer para que el cultivo de rosas se dé? Lo que tenemos que hacer es utilizar maquinaria, tenemos que quitar todo este pasto, limpiar todo esto, tenemos que quitar todo esto, lo vamos a quitar, vamos a dejar el terreno listo para empezar el sembrado. Después de eso lo que vamos a hacer es poner los tallitos. Cuando el terreno ya esté listo, vamos a poner los tallos, tallo por tallo. ¿Sí? Vamos a imaginar tallo por tallo con mucha paciencia, no nos vamos a desesperar, tallo por tallo, hasta que llenemos el potrero. Al pasar el tiempo, vemos que el cultivo necesita abono, necesita agua, necesita fumigo y necesita diferentes cosas. Entonces vamos a imaginar que al pasar el tiempo le aplicamos todas esas cosas y que la flor o el rosal va creciendo. Entonces imaginamos que el tallo va creciendo, después va pasando los días y le sale una hojita, ¿sí? Después le sale la otra hojita y después vamos imaginando que va subiendo hasta que llega y sale el botoncito, ¿sí? Después de eso el botoncito se va a abrir hasta llegar hasta su máximo esplendor de la rosa, ¿sí? Eso tenemos que hacer con todo el cultivo. Tenemos que imaginar que esta también va creciendo, que esta va creciendo, que todas las rosas y todo el cultivo que hicimos va creciendo.
Eso es el pensamiento evolutivo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cansar la mente. Entonces ya cuando nosotros imaginemos el cultivo ya listo hasta su máximo esplendor, hasta que la rosa esté florecida, va a pasar al pensamiento involutivo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando la rosa ya está en su máximo esplendor, ya tiene sus pétalos bien abiertos, después de eso ya llega y empieza a marchitar. Entonces al empezar a marchitar, ya se empieza a caer pétalo por pétalo, se va cayendo el pétalo, se va cayendo otro pétalo, hasta que solamente queda la parte de la semillita, el botoncito acá. ¿Sí? Después de esto se va cayendo el palo, se va torciendo, se tuerce, se va cayendo estas hojitas, ¿sí? Y así vamos a imaginar con todo el cultivo. Entonces, al pasar el tiempo, sigue pasando el tiempo y el tiempo coge y bota todos estos palitos que fuimos a crear, que fuimos a sembrar. Y queda el terreno totalmente pelado. Y sigue pasando y sigue pasando el tiempo. Y hace sol, llueve y pasa el tiempo. Y el terreno va a quedar otra vez con pasto, como nosotros lo encontramos. Después de hacer eso, nosotros, el siguiente paso es la síntesis del pensamiento. Eso quiere decir que cuando se dice el pensamiento evolutivo y después el involutivo, los defectos van a estar cansados y van a llegar, se van a estrellar aquí contra este, ¿sí? Ya cuando la mente esté cansada, llega la síntesis, que es decir el koan. Entonces vamos a decir, digamos, podemos empezar con el primero, ¿dónde está el vacío? Y nos quedamos quietos. ¿Sí? No vamos a decir dónde está el vacío, pero ¿dónde está el vacío? No, ¿dónde está el vacío? Nos quedamos quietos, esperando a que la conciencia entre y nos lleve a la séptima dimensión. O si no, podemos utilizar, digamos, el otro, ¿sí? O sea, una vez es un koan por práctica. Podemos imaginar si estas dos manos cuando suenan hacen así, ¿qué sonido hace una? ¿Sí? Lo importante es que nosotros tenemos que recordar que así como en la meditación y como todo en la vida, la práctica hace el maestro. Un futbolista no se volvió el mejor futbolista cogiendo una vez el balón. Un futbolista se volvió el mejor siendo práctico. Hay que nunca rendirse. O sea, eso quiere decir que la práctica hace al maestro. El que persevera alcanza. Entonces, de esto trata esta práctica de koanes. Entonces, la idea es practicar hasta sacar esa práctica. Entonces, muchas gracias. Los invito a escuchar la siguiente conferencia, número 37.